Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Este es el episodio número 2, temporada 3, que le llamamos El Evangelio de la Carne. Ok, no, la intención no es que suene así, pero la verdad es que pues así suena. Es que sí depende mucho cómo lo pronuncies. Sí. No, El Evangelio de la Carne. Pues la intención de este podcast es que sea una continuidad del episodio anterior. Como habíamos platicado la vez pasada, no queremos que se sienta como que cada episodio es uno por sí solo, sino que es una continuidad de todo un tema. Y no me acuerdo que estábamos platicando. De que alguien derramó salsa sobre el pastor. Sí. El enemigo, bueno, lo el que enemigo. ustedes no saben es que antes de grabar comemos barbacoa. Amén. Que no sé si es tan buena idea porque después huele el cuarto a cebolla. Lo bueno es que eso ustedes no lo van a ver en el... No. Huele a felicidad. Lo bueno es que yo tengo muy mal olfato, entonces Al no rato, huelo nada. al rato va a ser otro nivel de... O sea, audio, video y luego aroma. Un rascahuele así de Sí. que... 4D. No, compras tu aromatizante así de que viene en la compu y vas sacando el aroma que hay en el ambiente. Porque huele a cilantro y a cebolla, qué raro. Si alguien quiere sembrar en este ministerio, puede enviar barbacoa a los días de es grabación. cierto. Sí. O café. Eso sí funcionó. Lo Burritos. dijeron de broma. Pero en las primeras temporadas grabadas en el 2020, alguien llegó con un... ¿Con ¿qué café? era? No, era... Un ponche, ¿no? Ponche. Qué Es chido. que decíamos Wow. muchas cosas que... ¿Te acuerdas que decíamos su podcast favorito era de broma? Sí. Pero hay gente que me dice, ya van a grabar el podcast favorito. Y yo, ay, Dios mío, perdón. Pero alguien más todas las llevó... cosas que yo decía no eran graciosas. Alguien más trajo... problemas. O sea, trajeron ponche y otra cosa, pero no me puedo acordar qué. Pero No, llegaba gente. Sí nos alimentaron algunas Sí. veces. No, y Está fue abierta. muy especial porque fue durante la pandemia, o sea, pensar que este podcast empezó hace tanto. Pero todavía se puede, ¿eh? O sea, se puede traer. Sí, aunque no sea pandemia. Pues, Sí, aunque no sea barbacoa, o Más sea, fácil burritos. todavía porque no es pandemia. Qué sé yo. Si alguien, una hermana aquí en la iglesia que hace unos burritos de chicharrón prensado. uy, muy buenos. No creo que lo escuche. Pero pásenselo. Se lo voy a mandar el episodio. Pásenle el clip con eso. Sí, mándenselo a su consultorio. Se fijan ¿No que pueden hacer un reel con esto? lo único que podemos hablar es comida y café Ya y comida Es que a lo mejor andamos... Y Biblia. y Biblia. Ay, qué hermoso. A lo mejor andamos en el Evangelio de la Carne. Ah, esa es. Yo quiero que David grabe un intro diciendo el Evangelio de la Carne, pero con acento sudamericano. No, yo ya tengo muy mala reputación. Yo quiero limpiar un poquito todo eso. Solo voy a hacer una vez cada cierta cantidad de podcast mi acento O siempre sudamericano. fuera de cámaras. O le podemos decir a cierto ucraniano que lo grabe en ruso. A ver cómo se sí, oye. también. Claro, suena todavía más intimidante eso, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, no creo que lo querría grabar en ruso. Hay que decirlo que lo grabe en ucraniano, especialmente ahorita. ¿Por qué creen que suene tan fuerte esa frase? El Evangelio de la Evangelio Carne. de la carne. Porque se porque- escucha como una contradicción, ¿no? Ajá. O sea, el evangelio lo sentimos, Cristo, buenas noticias, cosas. Y sabemos, al menos los creyentes o los que hemos participado en la cultura cristiana, que la carne es algo malo. Algo que no queremos. Pero... Sí, suena ofensivo, más o menos. Sí, un poquito. Y pues era parte del objetivo del tema, o sea, como ponerle una luz a un tema de doctrina que creemos que estamos enseñando mal todos los cristianos. Como lo decíamos el podcast pasado, no leíamos la quinta pata al gato, no estamos intentando hacernos los interesantes. Este es un tema que todos necesitamos escuchar y creer. Y así como se oye de aberrante el título del Evangelio de la Carne, pues la verdad es que muchas de las cosas que decimos creer son igual de aberrantes. O que Nomás no le ponemos título y no se le ve tan ponemos mal. título, pero O probablemente más ofensivas para Más, el sí. Señor. Sí. Yo pienso que muchas de las cosas que vamos a decir, esa es otra aclaración. Sí, vamos a contradecir algunas cosas que dijimos en los primeros episodios ¿sí? de podcast. Sí. Y no tenemos ningún problema con reconocer que estábamos equivocados, que comunicábamos mal a veces algunas ideas. Bueno, voy a hablar por mí. Ujú. Y esa ha sido una de las bendiciones grandes que yo he visto, sobre todo como pastor, que Dios no me consumió en el púlpito cuando dije cosas que no debía haber dicho, Ujú. que tenía mal entendidas, que tenía o un poquito confusas o distorsionadas. Y creo que Dios en su gracia me ha ido corrigiendo
Y entonces sí voy a decir cosas que van a contradecir. Pero si alguien encuentra algo en los primeros episodios, no tengo ningún problema, lo estoy diciendo de una vez. Pero es que es parte del crecimiento, ¿no? Yo creo que esa es la interpretación correcta de lo que significa santificación, de lo que viene en la Biblia. O sea, hay cosas que no vamos a entender al 100%. El Señor va a ir corrigiendo esas cosas, pero no es lo que hemos entendido por mucho tiempo. Sí. O sea, es una como... No es una obra incompleta. Se nos va abriendo, no la mente, pero vamos entendiendo, conectando puntos, aplicándolo. Sí, ves con más claridad algunas cosas que ya estaban ahí. Y aún así creo que lo que sea que hayas dicho antes, no necesariamente creo que sea una herejía o... Yo la verdad no creo que contradiga... Ni que contradiga. Necesariamente lo así. que creemos ahora. Yo me acuerdo de incompleto, tal vez podríamos decir. De un lema que usabas mucho, que yo creo que ese sí iba derechito. No, yo estoy seguro que sí hay algunas cosas que son no antibíblicas, simplemente lo que intentaba comunicar y que enseñé algunas veces realmente no es lo que dice la Biblia. Entonces... ¿No crees que una parte de eso es que a lo mejor tus palabras no eran antibíblicas, pero ahora tú entiendes que a lo mejor lo que estaba en tu mente era incorrecto, no por decir antibíblico? ¿Sí me explico? O sea, sí, totalmente. Es que probablemente algunas cosas no sonaban terribles. Pero sí eran. Pero ahora sí, ahora puedo ver que estaba enseñando algunas cosas equivocadas, cuando menos erradas o distorsionadas. Y pensando en eso. Pensando en eso con lo que estábamos hablando el episodio pasado del discipulado. O sea, ¿qué piensan ustedes? Porque es el pastor, o sea, no te creas. O sea, a veces decimos, pues que se animen, o sea, estamos animando a la gente a enseñarle a otras personas, ¿no? Porque es parte de la tarea. Pero luego hay gente que no se siente lista o preparada y lo dicen, sí, el pastor no dijo cosas o dijo cosas que tal vez él mismo dice que no fue buena idea. Debió haberse retractado, debió haberse esperado a estar más... ¿Sí me explico? Conferencia de prensa, así enfrente de todos. No en lo personal, sino pienso, estamos animando a alguien que disipule a alguien más. ¿Necesita entender al 100% todo para poder compartirlo con alguien más? ¿O está bien cometer errores en el camino y luego ir creciendo? Yo creo que el Señor usa lo que hay en las manos de... O sea, yo creo que el hecho de que tengamos la oportunidad de corregir, como ahora pastor, que tengamos la oportunidad de ver las cosas de una manera distinta, es pura gracia. O sea, y lo vemos en la Biblia. O sea, cuando Pedro andaba judaizando a muchos de los que evangelizaban, pues ya era Pedro. O sea, ya había predicado, ya había estado delante del concilio, ya había hecho muchas cosas. Ya estaba pleno en el Espíritu Santo y aún Dios lo usaba y tuvo que corregir cosas en él. Entonces, pues creo que... No, y es la importancia de discipular y ser discipulados. O sea, Claro. Es parte de ese proceso, lo que creemos que el hierro afila el hierro. Aislados, pues podemos caer en ser sabios en nuestra propia opinión. Creo que cuando pensamos en este tema de ser discipulados, a veces lo difícil de participar en eso es esas necesidades que tenemos como de ser herméticos. Una de las razones por las que yo no quería hacer el podcast era precisamente porque te expones, o sea, expones... Tu ignorancia. No solo tu ignorancia, porque a veces, o sea, el problema no solo es ignorancia, sino expones tu vocabulario. Cosas que no crees que son inmorales, pero otro podría creer que son inmorales. Expones tu humor, expones tu personalidad, expones tantas cosas y como si no tenemos cuidado y permitimos que esas opiniones de las personas se vayan con nosotros a casa, empiezan a moldear nuestra identidad. Y eso es algo que yo me di cuenta más que nada con la primera temporada del podcast. Yo que tiendo a ser una persona generalmente indiferente acerca de la opinión de las personas acerca de mí, me di cuenta de lo mucho que necesitaba ser apreciado, cierta cantidad de admiración, o sea, sentirme valorado, no sentirme siempre equivocado. Es una de esas cosas... A lo mejor es un vocabulario, es una palabra muy fuerte, pero a mí se me hace, es una de esas cosas patéticas que tenemos los humanos. La necesidad de ser aprobados y completados y lo mucho que necesitamos ser amados y ser parte de algo. O sea, se me hace tan triste. Es que yo creo que lo que sí es triste o tal vez hasta patético en ocasiones es dónde lo buscamos.
Porque la necesidad de ser incluidos, ser amados, ser apreciados, de tener propósito, valor, Dios lo puso dentro de nosotros. Es genuina. Y el problema está que a veces lo buscamos y lo colocamos en las cosas más frágiles del mundo, como la opinión de los demás. Sí. Y eso cuando te das cuenta que lo estás buscando, creo que la mayoría de la gente solo vive su vida buscando estas cosas, pero no es consciente. Sí. No es Reaccionando. Consciente. Sí, pues es lo que todos hacen y es lo que yo quiero. O sea, yo y por eso quiero no te das cuenta, porque estás ofendido, porque estás lastimado, porque te quieres ir de un lugar, porque te sientes o andas como andas. Precisamente viene de eso, porque no sabes que estás buscando algo y no sabes que, por lo tanto, lo estás haciendo en el lugar incorrecto y entonces te afecta, te lastima, te destruye o te daña de alguna manera. Y muchos de los problemas vienen a nuestra vida precisamente por eso. Estamos buscando estas cosas en los lugares equivocados. Sí. En busca de la felicidad. A eso iba, que buscamos en lugares equivocados y estamos buscando cosas equivocadas. Sí. O sea, a lo mejor bueno, no a lo mejor, pero esa necesidad que tenemos de ser aceptados, de pertenecer a algún lado, es válido, pero por ejemplo, ahorita nos han vendido que tenemos que ser felices. Y vamos corriendo y tropezándonos y desviviéndonos por ser felices, algo que en la Biblia no aparece en ningún lado. Y aún en los cristianos creemos que como somos cristianos tenemos que ser felices. Como si siempre estuviéramos así como en una sonrisa perpetua, en una felicidad perpetua, pero tal cosa no es. O sea, a lo que estamos llamados por Cristo no es a ser felices. Es otra cosa. Es lo que pues yo puedo identificar como plenitud, que no necesariamente no tiene que ver con no sufrir, con no estar mal, con no llorar. Pues es que si te fijas, si sacamos a Cristo de la ecuación, o bueno, no hablamos de cristianos, hablamos de la población así en general del mundo, pues ¿qué otra cosa hay que buscar? O sea, ¿qué más aparte de la felicidad y de esa plenitud falsa, pero de tener... satisfacción. De esa satisfacción. O sea, se oye muy egoísta, pero pues sí, ¿y qué tiene? O sea, pues si quiero estar feliz, estar estable, estar bien, ¿qué tiene de malo, por así decir? El problema es que un cristiano los cristianos están adoptando eso, o sea, esa búsqueda, pensando que, o sea, es como dejando toda la riqueza en Cristo que tenemos para ir a buscar algo que están buscando a alguien que no tiene esperanza. Esto está bien raro. Es que es como la parábola del tesoro encontrado o la perla de gran precio, pero a la inversa. Sí. O sea, se supone que la idea que comunican esas dos parábolas es: encontraste algo tan valioso que todo lo demás pierde su valor en comparación. Pero eso que describes es lo opuesto, es, pues, bueno, pues, la perla, pues gracias, ¿verdad? Y todo lo demás, ¿dónde está? Entonces lo haces a un lado para ir a buscar en el lugar. Bueno, ¿y no incorrecto? será que eso que encontraste, que debería ser una perla de gran precio, pues no parece gran precio, no parece algo tan preciado? Porque por lo que hablábamos el episodio pasado, pues el cristianismo no se oye tan interesante cuando hablamos de que pues es un conjunto de normas, de reglas, es comportarte de cierta manera. Pues ¿qué tiene de valor eso? O sea, si eso es Cristo, si lo dejamos ahí y eso es Cristo, pues obviamente es más atractivo buscar la felicidad. No, y regresamos al título. ¿Qué es lo que nosotros estamos repartiendo en el mundo? Creo que muchos de nosotros nos tenemos que arrepentir de que hemos evangelizado con el evangelio de la carne. Hemos propuesto unas reglas en vez de otras. Y la iglesia ya tiene suficiente historia como para que otros sets de moralidades compitan con la nuestra. Porque históricamente pueden decir, pues es que en las cruzadas, es que en las cacerías de brujas, si solamente proponemos moralidades, y eso es lo único que proponemos, no estamos dando ninguna noticia que sea diferente a todo lo que ya da el mundo. El cristianismo no puede existir al mismo nivel que todas las demás religiones y que todas las demás ideologías, porque si no, no son buenas nuevas, nada más son
nuevas. Y después de 2000 años, tal vez no tan nuevas tampoco. O sea, eso es algo que creo que todos los cristianos debemos de considerar. ¿Qué es lo que le proponemos al que no es creyente acerca del cristianismo que sea digno de ser compartido? Es que casi siempre es nada más te vas a ir al cielo cuando te mueras. Cuando todo esto se acabe, tienes una esperanza. Pero por lo pronto, pues, a ver cómo le haces o sigue persiguiendo la felicidad, aguanta. Sí, o sea, pues venimos a sufrir hasta que estemos en la presencia del Señor, pues ya vamos a... Y por eso no es atractivo. Y el punto no se trata de vender, no es una venta donde tenemos que hacer como que algo es atractivo o más valioso de lo que realmente es. Es que no hemos podido ver la plenitud, la belleza del verdadero evangelio. Porque si lo pudiéramos ver y pudiéramos comunicarle eso a la gente, entonces todas las otras moralidades y todos los otros sistemas sí se ven chiquitos, se quedan cortísimos. Sí. Y más que solamente en la predicación, en la aplicación en nuestras vidas. O sea, pienso en los problemas que a veces pasan entre cristianos y desde una perspectiva de tercero, a veces me toca pensar, ¿esto es todo lo que tenemos en Cristo? Las mismas reacciones que la gente que vive la vida del hombre viejo. O sea, ¿nos ofendemos igual? ¿Somos lastimados de la misma forma? Que alguien no nos salude provoca el mismo impacto, provoca la misma sensación de separación. Y ninguna de estas necesidades es mala. O sea, sí, hay algo en nosotros que busca ser amado y apreciado y valorado. Y eso no está mal. Pero ahorita lo decías, pastor, es buscarlo en la fuente equivocada. Crea resultados equivocados, negativos, de muerte. Y luego los cristianos repartimos otra versión que parece cristiana de lo mismo. Eso es algo bien preocupante, porque luego en la aplicación se ve en nuestras relaciones encontramos los mismos problemas y la misma falta de soluciones que en las relaciones de los que no creen en Cristo. A mí eso se me hace una tragedia. Cuando cristianos de nuestra comunidad o de otras se pelean, lo primero que viene a mi mente es, ¿y Cristo? No como un juicio, sino como un recordatorio. Oye, ¿cómo reaccionas tú en tus interacciones con tu esposa? O sea, cuando mi esposa y yo tenemos un roce, lo primero que se me viene a la mente es, ¿y Cristo? A lo mejor está enojada y te dijo algo que te lastimó, pero ¿y Cristo? Es tan triste como... Es como si hubiéramos encontrado esa perla de gran valor que habla la Biblia y luego cuando cuando queremos aplicar la psicología del mundo, la filosofía del mundo, las soluciones del mundo. Es como si agarramos esa perla y la pintáramos con una pintura vinílica de un color de moda. O sea, le quitamos automáticamente el valor que tiene. Creo que lo comentaba contigo, pastor, de un pastor que decía que habíamos rebajado la iglesia a un nivel así como preocupante y que nos debería dar temor. Decía, es como si un rey tiene que irse de su reino y te encarga a su esposa. Entonces, de pronto en el reino empieza a haber problemas, empieza a haber sublevaciones, empieza la gente a desesperarse porque hay carencias, etc. Y tú decides que la reina no está bien vestida, que es muy conservadora. Entonces la vistes de minifalda, le pintas la cara y luego la sacas a dar un paseo por el reino para decirles que ya se están haciendo cosas diferentes en el reino. Una de ellas es la imagen de la reina. Y le empiezas a exponer y empiezas a desnudarla literalmente en frente de todos. Y hace la comparación con la iglesia. Lo que hemos hecho con la iglesia es vestirla, o sea, al tratar de ser como el mundo, al hacer un show ahí arriba, al hacer cosas interesantes que llamen la atención, pastores de moda que se visten con marcas que lo que estamos ofreciendo es lo mismo que ofrece el mundo, pero es como si estuviéramos haciendo eso con la esposa de Cristo. O sea,
Ujú. ¿Qué Sí. tan alarmante es eso como para que no nos demos cuenta que estamos haciendo eso? Y es que creo que la iglesia se ha visto empujada a hacer eso porque como no tiene algo bueno que ofrecer, sí, sí. feo, Sí, sí, sí. pero como lo que normalmente se ofrece pues no es atractivo para nadie, Ujú. pues tenemos que atraer con lo que sea necesario. Ujú. Y ahí es donde yo me pongo a pensar, o sea, ¿quién soy yo para determinar quién es cristiano y quién sí y quién no, no? Ahorita, bueno, hablábamos en el otro episodio de pues a veces lo medimos por ¿actúa como cristiano o no actúa como cristiano? Pero es inevitable pensar en lo que decía David. O sea, alguien que reacciona como alguien que no es cristiano, alguien que no considera a Cristo en su vida. ¿Puedo decir que es cristiano? No sé. O sea, no me va a dar ese lugar para determinarlo sí o no. Pero entonces, ¿qué define lo que es un cristiano? O sea, si lo que define a un cristiano es que la persona levante la mano y diga, yo soy cristiano y actúo como quiera y no considero a Cristo en mi vida, pues no estoy tan seguro de que lo sea. Mm. En cambio, alguien que ha sido transformado por Cristo y vive una vida en Cristo, pues yo consideraría que esa persona es cristiana y por eso se ve su vida que ha cambiado. Y ahorita que estabas diciendo todo eso, de que los cristianos actúan así, no sé qué, y yo estaba batallando como que, pues, ¿por qué? O sea, ¿a qué estamos llamándole cristiano entonces? Sí. O sea, Sí. es a las personas que dicen ser cristianas y lo actúan como Sí. no cristianos, o sea, Sí. no sé, si es un tema complicado. No, y es todo un tema porque tienes que determinar si vas a tratar al que te escucha, que es parte de tu comunidad, hablando nada más culturalmente, como creyente o no. Ujú. Yo en mi aplicación personal, yo he estado así en los dos lados del péndulo. Creo que no hay una opción incorrecta. Yo ahorita lo que Dios ha puesto en mi corazón es pensar, todas estas personas que dicen estar en Cristo, lo están, y ahora tienes que exhortarlos y animarlos Ujú. a la vida en Cristo. Pero estoy seguro que podría estar equivocado con varios de ellos, y algunos que dicen ser creyentes tal vez no lo son. ¿Y a qué le atribuyen que nos hayamos desviado tanto de la vida abundante que Cristo prometió? ¿A qué le atribuyen que no vemos ahora en este tiempo esa plenitud a la que Cristo nos llamó? ¿Por qué creen que estamos tan perdidos en eso? Digo, es un conjunto de cosas, ¿no? Pero ahorita algo que se me ocurrió es simplemente el hecho de que como humanos tratamos de decorar las cosas o no nada más decorar, sino hacer más digerible o forzar algo. O sea, por ejemplo, a lo largo de la historia de la iglesia se han intentado hacer movimientos, Ujú. ciertas ideas se empujan más, por ejemplo, en los 80s, 90s, bueno, desde antes, el fin de los tiempos. Y Ujú. yo me acuerdo mucho, bueno, hace poquito platicando con un amigo me decía, es que a mí lo que me mueve a predicar es el hecho de que no quiero llegar al cielo y que me diga Dios, ¿por qué no le predicaste a tus amigos? O sea, esa era su motivación para predicar y desde ese ángulo él se sentía obligado Ujú. a compartir el evangelio, pero no por el gran valor que tenía, sino por el miedo de Ujú. llegar ante Dios y que le diga, ¿por qué no hiciste bien tu trabajo? Ujú. O por el miedo de ver a sus amigos no irse en No el rapto, salvos. así me dijo. Entonces creo que a veces le damos mucho peso a algo como a esto y se nos olvida de la vida abundante en Cristo y cómo se vive ahora en el Espíritu. Y a veces nada más le damos el enfoque a moralidad, o a veces Ujú. nada más el enfoque a otras cosas que no son el centro. Ujú. Como nos enfocamos mucho en esas otras cosas, perdemos la raíz de la solución del problema. Yo he pensado mucho que el problema realmente es mala enseñanza, Ujú. donde, o sea, toda esa cultura que se hizo muy fuerte 80s, 90s y así, que fue el cristianismo con el que crecí, era como, en un sentido como muy opresivo, muy controlador, muy, Ujú. o sea, en la búsqueda de la santidad, pero sin entenderla bien el espíritu. O sea, es más fácil poner reglas Ujú. que animar a otros. Entonces, a lo mejor viéndolo de una perspectiva muy, muy, muy básica, el cristianismo del que muchos salimos y que mucha gente conoció hace varios años era muy opresivo, muy de reglas, muy estructurado, muy limitante, muy religioso, seco. Pero creo que ahorita se fue para el otro lado. Ujú. Ujú. Entonces,
Ahorita es todo se vale, es mi libertad, ¿cuál es el problema? No queremos ser religiosos, no queremos ser fariseos, queremos ser atractivos y entonces, como no funcionó el sistema anterior, estamos haciendo, la verdad, esa imagen, y me acuerdo cuando me lo platicaste, se me hizo muy fuerte y muy humillante pensar lo que le hemos hecho a la iglesia de Cristo. Porque también presentar un evangelio, una vida cristiana tan barata, como si no hubiera costado la sangre de Cristo, como si la santidad no fuera importante, como si Dios no es importante, entonces es nomás, no, todo está padre, todo está chido, y para hacerlo atractivo y no ser confrontativo y no caer en los errores de antes. Pero el problema está en que, ¿y dónde está la vida en el espíritu? Sí. Y entonces nos fuimos de un sistema a otro dentro del mismo cristianismo y ninguno funciona. Por eso ahorita hay tanta gente que va a la iglesia, que son creyentes, que probablemente o seguramente nacieron de nuevo, pero que no han entendido qué significa la vida en el espíritu. Solamente están, qué padre, puedo ser cristiano, irme al cielo y no tengo que hacer todas esas cosas. Sí. Pero nos fuimos de un error a otro y ninguno es mejor que el anterior. Sí. Nada más no hemos entendido qué sí es la vida en el espíritu y que vino a darnos el Señor juntamente con la salvación, toda la vida cristiana y la vida en el espíritu, la comunión con Dios, la relación con Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, lo que significa ser una nueva creación. Y eso se lo tenemos que atribuir a una mala enseñanza. En algún momento se nos enseñó mal y se sigue enseñando mal, pero para el otro lado. Sí. Y que bueno, es para el otro lado, pero no completamente, porque es cambiar un set de reglas por otro. Yo siempre pienso en un ejemplo que decías, antes era, te vas a tomar una cerveza, te falta madurez espiritual. Y ahora es, no te vas a tomar una cerveza, te falta madurez espiritual. Es cambiar un set de reglas por otros, un grupo de moralidades por otras, pero es la misma fuente. Y lo que yo veo que hacemos es bien como, aunque sea opresivo, o sea, aunque hubiera sido opresivo el sistema de ser muy estrictos y esto se hace, esto no, pero estamos muy cómodos con que nos digan qué hacer. O sea, es mucho más fácil que me digas, bueno, dime que no hago y ya no lo hago. O dime que sí puedo hacer y lo hago. En vez de, porque tendemos a sustituir la vida en el espíritu, la comunión con Dios, con mejor dime qué hago. Y el problema es que esos esquemas no funcionan. Porque yo, o sea, es medio gracioso, pero si lo piensas no tanto. O sea, cuando haces un esquema, por ejemplo, en esto. Antes está prohibido tomar. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Y ya, o sea, esa fue la explicación con la que yo crecí. Sí. Y ahora es, no, sí se puede y deberías. Y entonces, ¿dónde están los límites? Y entonces, si tienes que crear un esquema, nunca se acaba. No, es que en esta circunstancia sí, pero aquí no, pero aquí sí. Y las preguntas son interminables y termina fracasando. Demasiados factores que considerar. Sí, exacto. Edad, lugar, tiempo, o sea, cultura, es imposible. Y luego quién te vio, en qué momento, estás, en qué contexto, con quién te vio, si le dio vergüenza. Pero si nomás, no, pues es que antes no se podía, ahora sí se puede. Y no escucho de Dios, no consulto a Dios, no pregunto a Dios, no tengo comunión con Dios. Y a veces sustituimos eso por, bueno, ¿qué dice la Biblia? Y no estoy diciendo que la Biblia no sea palabra de Dios, pero a veces en lugar de consultar a Dios, es nomás, pues si la Biblia no dice nada de esto, estoy bien. Carta abierta. Como agarramos la Biblia como un manual de reglas. Y pues de aquí, si no, porque ese es el asunto, ¿no? Con el tema del alcohol y otros temas. Si la Biblia no es explícita, andamos viendo en el original, el griego, quién sabe qué significaba, entonces estoy bien. Y pues no, esa no es la comunión con Dios realmente. Sí, porque ese es el problema. Estos esquemas lo que hacen en esencia es sacar a Dios de la ecuación. O sea, Dios no existe más que allá lejos, ya me salvó, yo me encargo. Ya me está esperando para cuando me muera. Sí. Sí, nos dejó la Biblia y nos abandonó. No, y es un Dios que te está revisando, que estés haciendo las cosas bien. No te abandonó, pero, bueno, te abandonó, pero regresa de vez en cuando. ¿Cómo anda? A darte unos bachones y te andas equivocando. Ándale, ese es otro punto. O sea, yo no hago las cosas mal porque no quiero que Dios me castigue. Mucha gente obedece y hace las cosas bien porque no quiere que Dios lo castigue y que le vaya mal en la vida. Nada más es un intercambio. Hago las cosas bien, me va bien. Pero o para el otro lado, perdón. O sea,
ya Dios no es el castigador, ahora es mi compa. Ajá, sí. Y entonces, Ahora es mi amigo. y entonces Sí. no hay reverencia, no hay comunión, no hay... O sea, Sí. por eso digo que es un problema de entender quién es Dios. Entonces es una mala enseñanza. No vemos todo lo que representa quién es Él, cómo es Él, qué piensa Él, qué quiere Él, Ujú. que lo podemos conocer y qué significa ser cristiano, que era lo que mencionabas en el episodio anterior. Ujú. ¿Qué me hace cristiano? Sí. Y entonces es más fácil y más como caer en los esquemas, Ujú. pero no funcionan. Se van a desbaratar. Y creo que parte de lo que lo hace muy triste es que en una relación, y sí las hay, donde, por ejemplo, un esposo y una esposa hacen y dejan de hacer las cosas con tal de que el otro no se enoje. Si escuchamos anécdotas de parejas así, es Siempre sale trágico, mal. así que, Siempre sale mal. ¿qué matrimonio tan raro tienes? O sea, de que no, es que no hice esto porque luego ella se enoja. O ya no, niños, no hagan ruido porque ya viene su papá. Y viene enojado, pues porque siempre está enojado. Pero dale 20 años para adelante una relación así. Ajá, insoportable, insostenible. Y a veces actuamos como si nuestra relación con el Señor fuera así. Y eso les iba a preguntar, ¿por qué creen que muchos cristianos truenen en su vida cristiana o en el cristianismo? O sea, todos tenemos ya suficiente tiempo como para haber visto amigos con los que crecimos, gente que hasta pastores o no sé, Ujú. Que desertaron. y que desertaron. Ujú. ¿Cuáles creen que sean algunos de los factores? Pues que el cristianismo no cubrió sus expectativas. Ujú. O sea, era... No es lo que necesito. Y que el cristianismo, y por lo tanto, Cristo como individuo no cumplió sus expectativas. Me ha tocado mucho últimamente y necesito dejar de hacerlo. Pero ver en Instagram pastores o bueno, más bien expastores que empiezan a juzgar a Cristo por... Es que cuando la mujer sirofenicia, Jesús y yo de... Dude, se nota en el video que no te bañaste hoy y vas a juzgar a todos los demás. O sea, un poquito de reverencia, un poquito de entendimiento de quién eres tú y quién es Dios. Pero es parte de lo mismo. No entendemos la relación que tenemos con el Señor y por lo tanto no llena los zapatos el Señor de nuestras expectativas, pero es algo enfermizo y viene de pues, un problema de pecado y de falta de fe. Y hemos bajado tanto la calidad de la enseñanza. Mm. Hemos diluido tanto lo que la iglesia es, lo que la palabra es, lo que Dios es. Lo hemos proyectado de una forma tan pobre que lo que ha estado sucediendo es que ahora los cristianos buscan Ujú. soluciones fuera de Cristo. Sí. O sea, ya es más viable buscar soluciones a mi problema en una terapia, haciendo, pues no sé, siguiendo a un gurú de un coaching personal, cosas así, Ujú. que venir a los pies del Señor a entregar mi pecado, a decirle, Señor, necesito corregir esto en mi vida. Tú eres lo único. Pero como ya no reconocemos a la iglesia, a Cristo, a la Biblia, Ujú. como una autoridad suficiente, Ujú. es fácil que volteemos a otro lado. Yo lo que he visto es que para algunos cristianos esa parte es difícil porque no han entendido el problema en su vida. O sea, cuando hablas de pecado, no han venido a entregar su pecado. Casi todos entienden como, pues las cosas malas que he hecho. Ya Ajá. le pedí perdón a Dios. Pero yo ni tomo ni Las fumo. cosas graves. Ajá, las cosas graves, malas que he Ujú. hecho. Pero no entienden que Cristo abarca más que eso. Sí. Pero simplemente porque no se les ha explicado, tal vez conectándolo Sí. con lo del discipulado, Ujú. su necesidad de Cristo en otras áreas de la vida y cómo Cristo sí tiene que ver con todas esas áreas. Entonces dicen, pues, supongo que Cristo cubre las cosas graves que he hecho, pero necesito otra cosa que me ayude a no tener ansiedad. Necesito Ujú. otra cosa que me ayude a organizar mi tiempo Ujú. y mis finanzas, porque pues Cristo que va a tener Sí. que ver Sí, con eso. ¿Qué tiene que ver Dios con cómo gasto mi dinero? Ajá. Ese es un tema que no sacas. Con Ujú. cómo como. O Sí. sea, Sí, cómo me alimento, totalmente, pues. Totalmente. Pero es eso, es una visión bien pobre de Cristo, Sí. de la vida cristiana, de la palabra de Dios. Por eso, a los ojos de muchos creyentes y del mundo, Cristo no es suficiente y la iglesia no es suficiente. Entonces, bueno, Ujú. la Biblia te sirve para mostrarte más o menos cómo ir al cielo. Sí. Cristo paga por tus pecados para que no te vayas al infierno. Para todo lo demás, Ujú. y Existe uno de estos Mastercard. 4 o 5. Ah, no, esa es otra cosa. Pues también Prácticamente, los sí. hábitos de compras y todo lo, eso es lo triste. Todo lo otro van a pagar para recibir algo que es gratuito en Cristo, Ujú. es mejor Sí. y para siempre. Sí. Pero
no lo vemos o no lo creemos. Sí, o no se enseña. Es que hay tantas cosas. Creo, últimamente he pensado mucho que se me hacía más chido cuando la gente decía versículos fuera de contexto y usaba mal la Biblia que lo que tenemos hoy en el presente a partir de mi generación, que es terminología psicológica súper mal utilizada. Prefería cuando la gente utilizaba mal la Biblia. Ahora que resulta que tu exnovio y tu exnovia son narcisistas, siempre estamos... O sea, estamos haciendo... 14 novios. Todos son narcisistas. Me parece que algo más es el problema. Pero antes usábamos mal la Biblia porque la veíamos como un estándar, como una autoridad. Y ahorita se utiliza mal la terminología psicológica porque creo que el estándar más bien es TikTok o Instagram o algo, no sé. Pero el evangelio se ha vuelto... Lo hemos diluido tanto en las iglesias que se ha vuelto poco atractivo porque no es lo que debería ser. No enseñamos a veces lo que deberíamos enseñar y esa versión pervertida, perversa o no sé cómo decirlo del evangelio, pues no llama la atención, pues mejor voy con un terapeuta. Y es que a veces eso sí da una solución más clara y directa en el momento. Pero le tendríamos que poner solución y clara y directa, pero pues si lo crees, si tienes fe en el terapeuta, la que no tienes en Cristo, pues claro que va a funcionar entre comillas. Y lo que está funcionando ahora o las iglesias que tienen cierto éxito son las que están estimulando esas emociones que la gente está buscando. O sea, ya no entendemos que lo que es necesario o lo que Cristo ofrece es un cambio de corazón, es una vida nueva, es ser otra cosa. Ahora es lo que me estimula. O sea, lo que hace que sienta bonito, lo que hace que, estuvo bien padre, el Señor se movió. ¿Cómo dicen que la atmósfera de... claro. Una atmósfera, híjole, bueno, no sé. Hay varios episodios que hablamos de crear atmósferas y todo eso. Entonces... metiéndonos en problemas. Los cristianos andamos buscando ese tipo de cosas que no es otra cosa que estar estimulando esas emociones. O sea, algo en nuestro corazón, en nuestra mente, pero no tiene nada que ver con lo que Cristo ofrece. Y es lo que decíamos ahorita, son las mismas necesidades. Ser aceptado. Entonces, mucha de la aceptación está en que sea diferente, en que tengo algo, tengo una situación. Pues que simplemente está enfocado en yo. Ajá, exacto. O sea, creo que ese es el problema con todo esto. Está enfocado... Ya sabes, gracias, Dani. Sigue. Ya, yo lo recuperé. Yo me voy a regresar. No, sí. O sea, creo que todo eso está enfocado en yo. ¿Qué recibo yo del evangelio? Y sí recibimos algo, ¿verdad? Pero el centro de todo esto es Cristo y es su plan y es lo que Él está haciendo. Pero ahora con todo esto que es nada más el ego y cómo todo gira alrededor de mí, pues las iglesias se han adaptado a eso. ¿Qué tengo yo para ofrecerte? Sí. El mensaje bíblico es cómo entro yo en el plan de Cristo. O sea, en todo un plan redentor de Dios que parte en dónde entro yo en ese plan. No cómo Dios alineó todo el universo y la historia para mí. Para mí en este momento. Para mí en este momento. Entonces... para allá van nuestros corazones o el corazón de la iglesia de muchas maneras. El hecho de no reconocer a Cristo como la solución, como el único camino, la verdad y la vida que dice la Biblia, y estamos buscando en otros lados. Para esto sí, la iglesia, para el domingo, para sentirme un poquito mejor, pero el lunes te voy a terapia. Y es que sabes que es lo que está bien complicado. Que si tú le preguntas a la mayoría de los cristianos te van a decir cuál es el camino, la verdad y la vida. Y era lo que decíamos en el episodio anterior. Podemos repetir las verdades bíblicas, pero en la práctica creemos otra cosa. Y nadie va a aceptar abiertamente, sí, yo sé que Cristo para esto, pero realmente creo que necesito otra cosa. Por eso hay que ir profundo para descubrir dónde se rompió algo, dónde hay como fugas en nuestra fe, qué cosas no hemos entendido. Porque la gran mayoría, los niños pueden repetir esas respuestas. Y no, sí, Cristo es la solución. Pero a la mera hora de vivir, lo que hablábamos pues la otra vez, ¿no? O sea, de vivir mi vida, de resolver los problemas con mi esposa, de trabajo, de estrés, de tráfico, de finanzas,
para todo eso bueno, el domingo voy a la iglesia para Sí. llenar el tanque. Sí. Y no hay vida en Cristo y no, o sea, como que no hacemos esas conexiones. Ujú. No hemos visto la plenitud del evangelio, ¿no? Y creo que para allá deberíamos de movernos para ayudar a otros cristianos. Nosotros tal vez terminarlo de entender o ver qué tan profundo es eso, pero ayudar a que otros puedan ver cómo verdaderamente la vida nada más está en Cristo. Todos lo Sí. sabemos, Ujú. pero ¿qué es eso? Sí. O sea, ¿qué significa eso? ¿Y cómo se vive Ajá. eso? Creerlo y compartirlo y vivirlo y que la mejor terapia sea Cristo y que la mejor consejería matrimonial sea Cristo y apoyarnos, intervenir unos en las vidas de los otros, o sea, realmente en el amor, no en el juicio. O sea, todas las cosas que sabemos que podemos encontrar en Cristo, pero la fuente tiene que estar ahí. Y hacia allá vamos, ¿no? Con los siguientes episodios en sí dar la solución, pero creo que antes de eso ayudar a la gente a entender dónde están las áreas, esos huecos, Ujú. donde falta llenar de Cristo Ujú. y donde de verdad para mí fue algo que dije, caray, yo no sabía que Cristo también tenía que ver en esta área de mi vida. Sí, claro. Y tal vez para alguien que está escuchando este episodio va a decir, ay, qué cosas muy simples, pero de verdad, cuando ves más profundamente qué es lo que abarca el pecado y qué es lo que abarca Cristo. Ujú. Sale por todos lados. Ya no Y puedes dejar de verlo. Sí, algunas personas van a decir que somos muy liberales por compartir lo que vamos a compartir, pero al contrario, yo pienso, no que seamos legalistas, pero pecado hay por todos lados, aún en las cosas que no nos damos Ujú. cuenta. Y ahí es donde necesitamos a Cristo. Sí. Pero pues quédense pendientes para los siguientes episodios que estaremos hablando de eso. Yo creo que eso sí va a ser una ayuda para mucha gente. Sí, de verdad. totalmente. Muy bien. Bueno, ahí la dejaremos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.